Elegimos desarrollar este tema no solamente porque se presentó el viernes en la Universidad de la República este estudio, sino también porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación y en ese marco es importante hablar sobre algunas dificultades que hay en nuestro país vinculadas a la alimentación y sobre todo a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Han habido a lo largo del 2023 varios estudios en realidad vinculados a la alimentación en esta franja de la población. Este se centra en particular, como decíamos, en el municipio A, se llama Informe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en Hogares con Niñas, Niños y Adolescentes de hasta 12 años del municipio A, y es un estudio que fue llevado adelante por el programa APEX, que es un programa interdisciplinario con orientación comunitaria que se ubica en el Cerro, la Escuela de Nutrición y la Universidad de la República, y fue financiado y auspiciado por la Federación Uruguaya de Magisterio, justamente porque estaban viendo algunas problemáticas asociadas a la alimentación y a otras variables también que desprenden vulnerabilidad justamente en las escuelas. O sea, las maestras y maestros estaban identificando algunos problemas y querían tener datos más certeros sobre lo que sucedía en las escuelas del municipio A y con esta población en particular. ¿Podemos hablar un poco, Julieta, antes de meternos en los datos de alimentación propiamente, de las características de la población que se estudió? Bueno, este es un estudio importantísimo en ese sentido porque es el estudio más específico. Es una encuesta que se hizo cara a cara, de manera presencial, y que va más allá de la encuesta continua de hogares o algunos estudios que se hicieron por parte ya de la Universidad de la República y también de, bueno, ni que hablar del INE y también del Ministerio de Desarrollo Social, porque además de que es un estudio que se puede generalizar para todo el municipio A, más allá de que fueron cerca de 470 los hogares estudiados, es una encuesta que tiene el foco puesto justamente en los espacios más vulnerables y en la posibilidad de generalizar sobre los barrios y los lugares más vulnerables. Entonces, por eso es una encuesta, unos resultados que son importantes en ese sentido, porque nunca había tanta información específica sobre esta población. Este municipio, el municipio A, es uno de los municipios de Montevideo, una de las zonas de Montevideo con mayor cantidad de personas con las necesidades básicas insatisfechas, y además tiene las características, el municipio A, de que todas las personas que viven allí son de estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio. Es decir, no hay barrios, no digo todas las personas, pero los barrios, no hay barrios de estrato económico alto o medio alto, ¿no? O sea, es un lugar de nuestra ciudad que tiene bastantes problemáticas asociadas justamente a la vulneración, y en ese sentido la alimentación es uno de los focos principales. Algunos datos también importantes sobre esta encuesta que se desprenden de las primeras preguntas de esta encuesta es que en esta población 83% recibe transferencias directas del Estado, y el nivel educativo de los adultos responsables en su mayoría es ciclo básico, y además también comprueba en cuanto a los ingresos económicos del hogar, algo que ya hemos venido hablando bastante este año, que es la concentración de la pobreza en los hogares con niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son las principales conclusiones en términos de inseguridad alimentaria y nutricional? Vamos a pasar a mostrar, Martín, algunas gráficas justamente porque son muy ilustrativas en estas preguntas en concreto que se hicieron, que son preguntas que están determinadas por las Naciones Unidas justamente en lo que tiene que ver con alimentación, para determinar cuáles son algunas de las cuestiones vinculadas a la seguridad o la falta de seguridad, es decir, la inseguridad alimentaria. Son muy importantes estas preguntas porque nos dan un panorama clarísimo de cuál es la situación. Una de las principales conclusiones de esta encuesta, que como les decíamos, lo que hace es estudiar la inseguridad alimentaria leve, moderada y grave en los últimos 12 meses en hogares con niños, niñas y adolescentes del municipio A, tiene que ver con la preocupación por no tener acceso suficiente a alimentos por falta de recursos. Es decir, esto no es no acceder a los alimentos, sino tener preocupación de no poder acceder. En ese sentido, los hogares encuestados, un 53%, es decir, más de la mitad de los hogares encuestados tiene preocupación con respecto a la posibilidad de acceder o no a alimentos. Y esta preocupación, esta inseguridad, esta incertidumbre justamente es lo que llamamos inseguridad alimentaria leve, porque si bien no hay una restricción de la alimentación, no tener certeza sobre si vamos a poder comer o no, piénsenlo ustedes en sus casas, por ejemplo, es parte de la inseguridad alimentaria. En la siguiente gráfica vamos a ver ahora sí algunas cuestiones ya más vinculadas a la privación de la alimentación. Pregunta si usted, o sea, el adulto responsable que fue entrevistado o alguna persona de su hogar, dejó de desayunar, almorzar o cenar por falta de recursos, y un 34,5%
de la población encuestada, que esto se puede generalizar, como decíamos, a todo el municipio A, dijo que sí. Esto es, además, expone, digamos, una de las principales estrategias que tienen las familias cuando existen situaciones de inseguridad alimentaria para gestionar los recursos escasos en materia de alimentación. Y lo que mencionaba este estudio es que muchas veces, la mayoría de las veces, son los adultos o las adultas que están encargadas de ese hogar que resignan su alimentación porque priorizan la alimentación de niños, niñas y adolescentes, pero que evidentemente esta es una situación que afecta a toda la familia. Vamos a ver la siguiente gráfica, que también tiene que ver con esta inseguridad alimentaria y pregunta si alguna persona del hogar sintió hambre pero no comió por falta de dinero, por falta de recursos. Un 25,5% dijo que sí. ¿Esto qué significa? Que en uno de cada cuatro hogares hubo al menos una persona que sintió hambre pero no pudo comer porque no tenía dinero. Esto claramente habla de una inseguridad alimentaria que es preocupante. Vamos a ver en la siguiente gráfica también cuál es si alguna persona del hogar no comió durante todo el día. Es la siguiente gráfica. Ahí va. Y lo que menciona esta gráfica, que ahora sí ya estamos hablando de una situación de inseguridad alimentaria grave, es que alguna persona del hogar no comió durante todo un día por falta de recursos. 20% de los hogares, en 20% de los hogares hubo al menos una persona del hogar que no comió durante todo un día por no tener recursos suficientes. Y esto lo que nos demuestra es lo que vamos a ver en la última gráfica, que es cómo se reparte la seguridad alimentaria, o más bien la inseguridad alimentaria en los hogares con niños, niñas y adolescentes del municipio A. Un 20,1% tiene inseguridad alimentaria grave, es decir, que hay privación de la alimentación. Un 41,9% tiene inseguridad alimentaria moderada. ¿Qué quiere decir? Que hay restricción en la alimentación. Y un 39% tiene inseguridad alimentaria leve, es decir, que hay incertidumbre sobre si se puede comer o no, o hay también se sacrifica la calidad nutricional, por ejemplo, de los alimentos, o la variedad de los alimentos por justamente restricciones económicas. Esto tiene un impacto, y sobre esto hemos hablado muchísimas veces en los informes aquí en el informativo, un impacto directo en la calidad de la salud, pero también en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, porque si la calidad nutricional de los alimentos no es correcta, y esto es algo que sucede muchísimo y lo mencionaban en la presentación de este informe, la baja variedad de consumo de alimentos, por ejemplo, cárnicos o alimentos importantes en términos de proteínas, y la gran cantidad de consumo de ultraprocesados. Todo esto tiene un impacto no solamente en el desarrollo, sino en la vida diaria de estos niños, niñas y adolescentes. Mañana, en la primera edición de MBD Noticias, van a entrevistar justamente a los coordinadores de este informe, Eduardo Alonso y Pablo Pereira, y van a profundizar justamente en las causas, en las soluciones y también en las características de esta población. Así que si les parece, bueno, los invito a poder ver este informe mañana, y ahora les dejo que continúe el informativo.